Los veloces destellos se movían a una gran velocidad a donde la guerrera. Ambos guerreros habían sincronizado todo al final, pero si no optaran por la última carta, si nada de lo que iban a hacer les salió bien. Vaya, estos estúpidos no aprenden. Bueno, no soy quien para decirles qué hacer y qué cosa no hacer, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad a donde los guerreros. Los dos guerreros ni cuenta se dieron cuando la guerrera había pasado a una gran velocidad a la par de ellos, y cuando se vinieron a dar cuenta, ni fueron capaces de hacer nada más que recibir el fuerte golpe que los sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que crearon una fuerte explosión, que dicha explosión destruyó aún más ese planeta donde estaban batallando. Vaya, me estoy pasando un poco, diría Ayame, la cual hizo brillar su ojo místico para ver a los dos guerreros, pero ella se sorprendió que su ojo místico dejó de funcionar. Una capa de un ki místico había en todo el planeta mientras unos ojos verdes la veía. Es hora de que luches en una batalla sin esos ojos que te muestran un futuro. Quiero que te vuelvas de verdad fuerte por tu poder, no por unos ojos, diría Goku, el cual veía seriamente a la guerrera. Bueno, esto se pondrá interesante. Después de todo, luchará con mi poder natural sin ojo místico, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde no se veía nada. Y de la nada una fuerte onda de ki se dio en todo ese lugar donde se veía a un solo guerrero y Ayame impactando sus puños. ¿Y tú quién carajos eres?, diría Ayame, la cual recibió una brutal patada en toda la cara que la mandó a estrellarse con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando una veloz espada que iba a donde ella. Vaya, nunca pensé que usaría la fusión de alma y cuerpo, pero no tuvimos ningún cambio como algunos demonios, diría Ten, el cual veía su cuerpo que era igual pero aún el doble de poderoso que el cuerpo anterior de él. Vaya, así que se han vuelto más fuerte, eso los hará más interesante, pero podrán luchar de verdad sin morir en el intento, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. Jaja, eso mismo te quiero preguntar, ¿puedes luchar por lo menos unos minutos sin morir en el intento?, diría Ten, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Sin el ojo místico es un poco difícil ver los golpes, pero no imposible, diría Ayame, la cual respondió el brutal golpe que se dirigían a donde ella. El brutal impacto de sus puños creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte explosión. El planeta era supremo, igual la batalla no era la más intensa, la guerrera no había usado ni una de sus técnicas mortales, solo rayos y miles de golpes bañados en puro centella relámpago, haciendo más efecto a su rival. Ayame se movió a una brutal velocidad con un fuerte golpe, pero fue sorprendida al último segundo, que recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar fuertemente unos escombros mientras se ponía de pie de nueva cuenta, deteniendo una veloz patada que iba a donde ella. ¿Qué pasa? No me digas que el gran orgullo que tenía ya se está acabando. Solo estabas hablando por hablar, no eres la gran cosa como decías, dijo Ten con una pequeña sonrisa al ver el lugar donde había caído la guerrera. Jajaja, suena interesante lo que dices, quiero ver cuánto tiempo te dura ese ego así de grande, porque ese gran ego tiene un límite de tiempo, y cuando llegue estarás a mis pies. La verdad se me hace difícil batallar sin el poder de mi ojo místico, ya que con él puedo ver lo que un guerrero como él no puede, diría Ayame, pero esto último se lo dijo a sí misma. Pues este poder es infinito, por así decirlo, al ser un demonio mi regeneración me ayuda en mucho en la batalla, no lo olvides, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Él tiene un poco de razón, pero con unos simples golpes en esos dos puntos vitales que vi anteriormente caerá a mis pies, pero aún no es momento de usar más poder. Quiero hacer que mi cuerpo entre en ese estado llamado por los dioses el estado instinto. Es muy letal si es una técnica mortal, si la dominas bien, ya que haces movimientos involuntarios que te ayudan al final, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se creó una fuerte explosión que destruyó muchos kilómetros a la redonda de dicho planeta, de la cual se empezaron a ver dos veloces rayos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que hacían temblar ese planeta. Por todo el cielo y tierra del planeta solo se veían a los veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes, que la batalla se veía muy pareja por ambos bandos. Ayame mantenía una pequeña sonrisa en la batalla, mientras a una brutal velocidad que rompió la barrera del sonido dio un brutal golpe a su rival. Ten salió disparado hasta impactar brutalmente una gran velocidad, que el brutal impacto hizo temblar el gran planeta a la vez que una inmensa explosión se llevó a cabo en dicho lugar, que muchos escombros y mucha vegetación, todo se fue destruyendo por dicha explosión. Ayame mantenía una pequeña sonrisa al ver al cráter que se había generado, pero la destrucción que estaba causando no le gustó mucho que su sonrisa
sonrisa se ponía aún más seria. Maldición, ¿cómo es posible que ella sea tan rápida que no vimos el golpe? Diría Ten, el cual se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca. Él sintió por un momento temor al ver a la guerrera. ¿No crees que debemos aumentar la dificultad a la batalla y dejarlos de juegos y dar los verdaderos golpes? Diría Ayame, la cual mantenía una pequeña sonrisa. Jaja, lo estás humillado, eso es interesante, eso me imagino que lo aprendiste de tu padre. Al final él hace eso en cada batalla, humilla a su rival, si es menos poderoso o al igual él no sabes hacer nada al final, diría con su serio. Tú sabes cómo es mi padre al final, pero nosotros lo hacemos porque sé exactamente que mi rival no tiene ni 0,1% de ganarme. Todo este tiempo he estado jugando, en ningún momento he dado un golpe crítico sabiendo sus puntos claves, diría Ayame sería. Bueno, pues evita esos golpes críticos que te llegan a dar, porque el daño es evitado a un 90% con el dominio del rayo, pero el otro 10% si te da de lleno que te causa ese daño, ya que no estás usando el infinito en tu cuerpo, diría Kosu serio. Otro que le quita lo divertido a la batalla, como mi padre, diría Ayame, la cual volvió a usar el infinito y su semblante cambió a uno más serio mientras veía a dónde estaban los dos guerreros. ¿Qué pasa ahora? Diría Ten, el cual la veía seriamente, ya que esa seriedad no le daba confianza. Bien, es momento de que usemos nuestro máximo poder sin estar de rodeos y terminar esta batalla al final, diría Ayame sería. Jaja, ¿crees que podrás en mi máximo poder? Diría Ten con una pequeña sonrisa, pero internamente él sabía que sería imposible romper aún más sus límites, ya que estaba a un 80% de su máximo poder, pero él sabía que podrá vencer. Su esperanza era la que menos se perdía. Vaya, el guerrero se tiene una confianza tan brutal de poder ganarme, vaya, el chiste se cuenta hasta solo, diría Ayame, la cual mantenía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Bien, diría Ten, cuando toda la zona de combate empezó a temblar, fuertes rayos caen en toda la zona de combate, que todo se iba destruyendo. Donde el guerrero estaba se empezó a crear un gran cráter de la fuerte presión del ki que era liberado, y de un fuerte estallido de ki liberó el 100% de su poder, que su presencia era brutal. Rayos oscuros no paraban de caer en toda la zona de combate. Vaya, posees un buen ki, al final de todo no serás una molestia, a lo contrario serás una buena diversión para los platillos fuertes, diría Ayame. Cuando unos temibles rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate, que cada fuerte rayo que iba cayendo iba destruyendo todo a su paso, fuertes tormentas iban cayendo, el mismo caos se había liberado. Al hacer la liberación de su ki, toda la zona del combate era un caos en su totalidad, y de un fuerte estallido de su ki pasó al 15% de su poder, que era magistral para cualquier guerrero. Solo la liberación de dicho fue espectacular. Imposible, dicho poder es espectacular y creo que no es el 100% de su poder, se ve a claras. De dicho, esta batalla está perdida desde el momento que iniciamos todo, diría Ten en sus pensamientos mientras veía a la guerrera, y una gota de sudor que al caer fue desintegrada por la fuerte aura de ki que era liberada. Ayame en unos microsegundos ya se había movido con un fuerte golpe a donde su rival. Imposible, no olvidaría Ten que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, ya que había sido impactado por el brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros que al brutal impacto los desintegró. Creo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Ayame, la cual veía dónde había caído el guerrero y la fuerte explosión que se había generado. Maldición, la velocidad de dicha guerrera es descomunal. ¿Cómo es posible eso? No pensé que alguien pudiera alcanzar dicha fuerza en unos segundos, diría Ten, el cual se ponía de pie. Esta vez logró detener el fuerte golpe que iba a donde a una gran velocidad, pero su brazo quedó temblando por la magnitud de dicho golpe. Ayame a una gran velocidad lanzó una veloz patada que partió el espacio y tiempo por la fuerza de dicha. Ten no fue capaz de ni verla, que solo sintió como sus costillas se perdieron por el brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente unos rocas que las destruyó por el brutal impacto. Mientras a una gran velocidad se ponía de pie, intentó buscar a la guerrera, pero se la hacía imposible, ya que no la encontraba por ningún lugar. Por más que la buscara no la encontraba. ¿A quién buscas con tanta desesperación?, diría Ayame atrás del guerrero cuando le había clavado un fuerte golpe de mazo en toda la cabeza. Ten salió disparado hasta clavarse aún más en la tierra, que creó un fuerte cráter. Vamos, esa es toda la diversión que me darás, dame aún más diversión, quiero sentir por lo menos un golpe, no solo darlos, diría Ayame, la cual se había vuelto a mover a una brutal velocidad. Ya es momento, centella 1000 pasos de los lamentos, diría Ten cuando se desplazó a una gran velocidad a donde su rival. Vaya, ahora veré qué tan interesante eres, diría Ayame, que cada golpe que le lanzaba lo iba esquivando fácilmente, y a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe a donde el guerrero, que casi parte el tiempo la brutalidad del golpe, pero se sorprendió. Ten lo respondió a una gran velocidad que al mismo tiempo que la guerrera.
que todo a su paso se destruyó por la brutalidad del golpe. El impacto de sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó miles de kilómetros a la redonda, donde se vio como veloces rayos se iban impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus golpes eran brutales. Ayame a una salvaje velocidad rompió la defensa de su rival y le clavó un fuerte golpe a una alta velocidad. Ten salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el fuerte que iba a donde él. Porque huyes cobarde, diría Ayame cuando a una gran velocidad lanzó una brutal patada a donde la guerrero. Ten seguía esquivando cada fuerte golpe, que eran brutales y de una fuerte patada, que esta vez no fue capaz de ver quién le dio de lleno salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo. La batalla ya lleva más de 1 hora y media de un fuerte intercambio de golpes y explosiones por doquier. Señor Goku, porque mi hermana no acaba a ese tipo lo más rápido posible. Ella no sabe que no podemos darlo el lujo de perder el tiempo, diría Akame sería al ver al guerrero. Ella quería que todo fuera en segundos. Pues no, tu hermana piensa muchas cosas afina, pero veo que los demás demonios debemos hacer el corte más limpio posible, si no tendremos batalla a muerte, si no luchamos en serio, diría Goku serio, ya que sabía que los demonios de esa dimensión no eran de jugar por su poder. Vaya, cuando pone esa mirada es que algo no anda bien. Al final esta batalla será más complicada de lo que pensamos, diría Rin en sus pensamientos al ver a el guerrero. ¿Cómo es posible? ¿Viste lo mismo que vi cuando usé los ojos de demonios los miles de guerreros que hay en la fortaleza dimensional de Muzan? Diría Kakaroto serio. Claro, la fortaleza dimensión será el verdadero reto, no sé si podremos salir de ahí vivos, son cientos de demonios y con Arturia se volverá imposible ganarla, diría Goku serio. Vaya, a la bestia más temida por así decirlo le teme a unos simples demonios, ¿cómo es posible eso? Diría Eternidad serio. ¿Cuál miedo si no ves que el poder de dichos demonios es brutal y nosotros aún no recuperamos el poder eterno? Bueno, si lo usamos de nuevo llevando el cuerpo al máximo, podremos hasta morir en el intento. Te recuerdo que el flujo de ki está muy dañado, diría Kakaroto serio. Claro, ya veo, pero fue culpa de ustedes dos al final, por querer hacer una cosas bien les salió una completamente mal al final, diría Eternidad serio. Como bueno, tienes un poco de razón, al final fue nuestra culpa por no hacer uso del máximo poder y estar jugando al final, diría Goku serio. Y tienes razón, la red merinal la tenemos muy dañada, es imposible hacerlo si no usas grandes cantidades de ki para reparar el daño y aún así queda aún dañado, diría Kakaroto serio. No sé cómo se pudo dañar tanto por usar un poder que ya habíamos dominado bien, diría Goku serio. Bueno, no era un poder que habíamos dominado al 100%, aún nos hacía falta un 20% o más de superar y dominar dicho poder al 100%, diría Kakaroto serio mientras veía seriamente la batalla que se estaba llevando a cabo. Sí, pero no superamos del 75%, si no mal recuerdo, pero de la nada nuestros recuerdos desde ese segundo, se me olvidaron todo lo que pasó en unos microsegundos, se me olvidó, solo recuerdo el aquel que fue lanzando y la muerte de Yuna, ni al 100%, diría Goku serio, intenta saber qué es lo que había pasado en ese momento. Bueno, no le den vuelta a un asunto que ya pasó, mejor concéntrese en el ahora, no en pasado, diría Eternidad serio. Bien, seguiré viendo cómo terminó de reparar toda la red merinal, que la tenemos muy dañada, diría Kakaroto serio. Si quieres usa aún más poder del mío, diría Goku serio. Goku, ya sabes dónde esta es la entrada o salida de esta capa de oscuridad, diría Rin serio, la cual veía al Saiyajin. Si tengo un 50% de acertar del lugar y un 50% de fallar al final es la suerte, diría Goku serio mientras veía a Rin. Y mi padre con el ojo de los demonios no puede ver, diría Akame seria mientras veía a Goku. No lo siento, pero el ojo de los demonios no puede ver esa capa de pura oscuridad. Al entrar el poder de sus ojos es bloqueado a una 90%. La que creó esa capa de oscuridad sabía del poder que llega a tener Kakaroto con el ojo, pero esto lo están haciendo como un juego para ellos. Nada de lo que está pasando se lo están tomando en serio. Esto me está estresando, al final que todo solo sea un maldito juego hasta la fortaleza dimensional, diría Goku, el cual se le veía un poco el enojo que tenía. Y si destruyo todo lo que hay a mi paso, diría Rin con una pequeña sonrisa, ella podría usar el báculo destructor de mundos para hacer tal estupidez. No estaríamos llevándolos a miles de seres que no tienen la culpa de la tiranía de los demonios. Lo mejor es prepararlos bien para la batalla mejor y seguir este laberinto hasta salir de dicho, diría Goku serio. El señor Goku pocas veces se le ve en ese estado y las veces que lo está es porque está enojado de verdad, se diría Akame en sus pensamientos mientras veía a Goku.
Ella anunció Robello las veces que se enojó por las estupideces que hacía Kakaroto cuando estaba en mi dimensión, pero bueno, espero esto termine lo más rápido posible. Ya necesitamos un descanso, siempre son batallas y batallas, ya necesitamos por lo menos unos años de paz, diría Rin, sería la cual veía la batalla. La paz nunca se logra, al final los humanos causan caos y la misma extinción de ellos mismos, diría Goku en sus pensamientos. Ayame a una brutal velocidad lanzó las dagas relámpago a donde su rival, dichas dagas se movían a una gran velocidad. Ten no fue capaz de ver las que le dio de lleno, que lo dejaron clavado en la tierra. Dicho, no podría hacerlo, y si lo hacía su cuerpo era dañado por una fuerte descarga de rayos que le dejaba ir la guerrera. Vamos, no me digas que no puedes con unas simples dagas, diría Ayame en burla al ver al guerrero con una pequeña sonrisa. Maldita, intenta tú quitarte estas dagas y siente el mismo dolor que siento y seguirás diciendo dichas estupidez, diría Ten serio. Jajaja, mira, diría Ayame cuando sacó unas dagas y se la clavó en su brazo a la vez que se la sacó mientras mantenía una pequeña sonrisa. Ella había usado la misma daga que usó en su rival. Esta tipa está realmente loca, como es capaz de hacer dicha estupidez sin tener dificultades, diría Ten en sus pensamientos mientras veía lo que había hecho la guerrera, y eso lo dejó pensando si de verdad hacía bien en luchar con dicha guerrera. Su poder era descomunal a la par de él. Bueno, ¿y qué piensas hacer al final? ¿Quieres seguir o morirte ya de una vez?, diría Ayame enojada ahora mientras le dio un brutal golpe a una gran velocidad. Ten salió disparado hasta impactar brutalmente unas rocas mientras sintió como su cuerpo fue destruido internamente por las fuertes dagas que estaban dentro de su cuerpo. ¿Cómo es posible esto? Ya no puedo moverme, me ha dañado la mayoría de partes importantes, diría Ten en sus pensamientos. El guerrero estaba vulnerable, no podría hacer nada más que ver a la guerrera que tenía enfrente. ¿Qué pasa? Bueno, por lo que veo eso fue lo último que pudiste hacer. Vaya decepción de guerrero al final, diría Ayame, la cual se dio la vuelta y lanzó una supernova a una gran velocidad. Ten la vio, pero al tener el cuerpo más destruido, se le hizo difícil moverse, que al final dicha supernova le dio de lleno que lo destruyó célula por célula, más que llevaba fusionado el poder de las espadas Nichirin, haciendo un efecto aún más a el guerrero. En todo ese lugar solo se vio una inmensa explosión, mientras que se destruyó una tercera parte del planeta por la fuerte explosión que se había generado. ¿No crees que podrías haber usado la espada del rayo que se creó especialmente para dicho suceso? Diría Akame sería al ver a su hermana y la destruyó que generó en todo ese gran planeta. Ay, hermana, no me digas que así de aburrida eres, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras veía que sus ojos místicos volvía a la normalidad mientras intentó poner de rodillas a Goku, pero no pudo. A lo contrario, ella cayó de rodillas al ver a esos intensos ojos verdes que no paraban de brillar. Vaya que débil eres, al final no pudiste soportar un simple ataque visual y así te haces llamar una diosa mística, jaja, diría Goku, el cual vio un portal que estaba enfrente de ellos. ¿Estás seguro de dónde nos lleva dicho portal? Diría Rin sería al ver a el guerrero, porque en sus ojos se veía la confusión que tenía el guerrero. La verdad es una apuesta al final, no es algo que quiero hacer, pero debo, porque son dos portales y separarlos no es la mejor idea, diría Goku, el cual atravesó el portal sin pensarlo dos veces. Vaya, no duda las cosas, solo actuó como si no hubiera un mañana o ver qué portal era bien, diría Akame sería. No te creas, al final él sabe qué hace, él es un guerrero que piensa las cosas, diría Rin, la cual lo siguió en el portal. Bueno, pues hermana, a ver quién está al otro lado, diría Ayame, la cual también se aventó a la aventura como su hermana que iba detrás de la guerrera. Ahora los ubicamos en el planeta supremo de Vina. El planeta había una paz tranquila hasta que de golpe la guerrera se despertó y destruyó unos metros a su alrededor por la fuerte onda de ki que liberó más la furia que ella sentía por lo que le había hecho. Maldito Kakaroto, te mataré aunque seas mi esposo, eso no me evitará eso, eres un demonio como tal, morir no es algo que le temas, diría Vina, la cual intentó sentir el ki de los guerreros pero se le hizo imposible. Maldición, no siento su ki por ninguna parte, ¿cómo es posible si mi poder es el doble de lo que era antes? Podría sentir su ki en todos los universos y los multiversos, mejor dicho en toda la dimensión, pero no siento su ki, diría Vina, la cual no sabía qué hacer ante tal situación. ¿Qué pasa, Vina? ¿Por qué tan preocupada? Diría Tomioka, el cual iba pasando por ese planeta y vio a su compañera así. Nada importante por el momento, solo algunas cosas con mis discípulos, diría Vina, la cual cerró sus ojos aumentando su concentración aún más. Aquí pasa algo, no me deja mentir Vina, nunca se pone así ni por unos discípulos, diría Tomika en sus pensamientos, mientras veía a la guerrera que estaba en meditación y veía la concentración que tenía. Maldición, ¿dónde se habrán metido su ki? Es nulo a menos de que estén en una dimensión diferente, diría Vina seria. Vaya, si me hubiera ido no te hubiera escuchado, pero me quedé al final. ¿Qué pasa? Diría Tomioka serio, el pilar del agua estaba serio por lo que estaba pasando a su compañera.
Bueno, no te voy a mentir, los guerreros que estaban bajo mi cuidado los he perdido. Bueno, ellos se están enfrentando a lo que nosotros deberíamos no ellos, diría Vina seria mientras se sienta en unas rocas. Ella se sentía destruida por la traición, por así decirlo. Maldición, Vina, porque no lo habías mencionado antes. Esto debe ser informado a todos los pilares antes de que ellos mueran, diría Tomioka, el cual iba a salir del planeta. No te preocupes, el poder de ellos es descomunal, ellos son capaces de defenderse solos, y me imagino que lo sabes, no hay por qué preocuparse al final, diría Vina seria. Bien, pero los pilares y el rey de dichos deben saber por cualquier cosa que llegue a pasar, diría Tomioka, el cual se fue del lugar. Él tiene razón, diría Vina, la cual se fue a una gran velocidad con Tomioka del lugar. Así ellos le informaron a los demás pilares de la situación y todo lo que estaba ocurriendo en dicho lugares, que ellos no tenían el mínimo conocimientos. Los guerreros llegaron a un inmenso planeta que en su totalidad era oscuridad, que no se podría ver nada en dicho planeta. En las sombras están unos demonios con un poder descomunal. Dichos no eran dominios débiles, a lo contrario, eran aún más poderosos que los demonios que se enfrentó a Yame. Bien, aquí es lo bueno, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras veía el lugar donde habitan los demonios. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de dicho arco, que se pondrá más bueno.